Hola, esto es Catalina Montesinos presentando el Teatro de la Nueva Fe. Ahí ven, ya, Teatro de la Nueva Fe. Mi tema consiste en las capillas de indios. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Qué función tenían? Bueno, las capillas de indios comparten como característica general un presbiterio de mampostería, como se ve ahí, con una nave abierta, no tiene techo, y techada con materiales perecederos, por eso tampoco quedaron. Generalmente se emplazaban en patios familiares cercanas a la iglesia. Por eso actualmente hay familias que lo tienen que mantener, porque ya les pertenece y porque lo heredaron. O el convento en cuestión para así oficiar la misa y otras festividades a un gran número de gente. Es por eso que eran abiertos, porque hay que tener en cuenta que en el contexto de la colonización los indios eran muchos y había que evangelizarlos. Así es que el acto de fe en un espacio arquitectónico descubierto establecía una relación entre el presbiterio y la nave descubierta. Vale decir que existe un nexo exterior-interior. Además, cabe señalar que dicha práctica es más cercana a los aborígenes, ya que sus rituales se realizaban con frecuencia en espacios grandes y abiertos. Por ejemplo, los incas realizaban sus festividades o reuniones en patios tipo terraplén. También debo señalar que según cuentan las historias españolas, los indios eran reacios a entrar a estas iglesias oscuras, que eran las de tipo medieval, ya que les tenían mucho miedo. Pero lo cierto es que eran muchos los indios, las iglesias muy pequeñas o en proceso de construcción. Orcasitas nos cuenta, varios fueron los elementos que utilizaron los frailes hasta llegar a formar en México un tipo de conjuntos arquitectónicos nuevo en el mundo. Frente a la iglesia se formaron un atrio o patio amurallado, ahí se puede apreciar, ahí está la muralla y por así decirlo su fortificación. Una cruz central, 4 pozas o capillas en las esquinas del atrio y una capilla abierta, por lo general adjunta a la iglesia. El amplio atrio novohispano, forma casi desconocida en España, tuvo funciones religiosas, sociales, políticas y administrativas. Nació de un antecedente prehispánico, el inmenso atrio del templo pagano, y de la necesidad de los religiosos de decir misa ante miles de neófitos indígenas que no cabían en la iglesia, la cual, en muchos casos, estaba todavía en proceso de construcción, como ya mencioné. Tal como servía el atrio de la iglesia al aire libre, también funcionaba como sala o espacio para que se acomodara el público que asistía a una representación teatral. Por ejemplo, aquí tenemos lo que yo describía en la cita. Ahí está usualmente el claustro, que era el convento. Aquí estaba la nave de la iglesia, y aquí, en todo este espacio que vemos, era la capilla de indios, o capilla abierta, como también se le dice. Y ahí estaba el atrio, donde se ponían las figuras, y donde también se ponía el clérigo o el fraile para decir la misa. Citamos a Orcasitas de nuevo. El tamaño de los atrios era comparable al de los grandes recintos ceremoniales precortesianos, y pocos espacios urbanos al aire libre en Europa pueden haber competido con ellos. Iban de 8.000 a 80.000 metros cuadrados. El más pequeño podía albergar varios miles de espectadores. San José de los Naturales, en la Ciudad de México, podía albergar a 50.000 personas, siendo una de las 3 o 4 iglesias más grandes del mundo. En las capillas abiertas más complejos, como Tepozcula, Cuernavaca o Tlamanalco, cabían en el atrio unas 200 o 300 personas, entre ministros, acólitos, músicos y cantores. Ya sea por hibridación cultural o solución práctica donde ver que venía de la corona, que era el de evangelizar, se llegó a un resultado único en Latinoamérica. Por ejemplo, tomemos la capilla abierta de Tlamanalco, la que se ve acá. Fue la primera capilla abierta construida cerca de 1585 por franciscanos. Además, tiene un antecedente prehispánico. Nació del gran atrio de un templo pagano. Aunque su construcción nunca fue terminada, podemos apreciar diferentes estilos en su fachada: plateresco, gótico y novohispano. Cabe destacar que las manos que lo ejecutaron fueron los indios mismos. Es por esto que podemos ver una hábil solución en su decorado, que es una batalla entre el bien y el mal, representada por monos, jaguares, ángeles, querubines, y también hay rostros demoníacos con sus respectivos cuernos. Su construcción podrá ser simple,
pero si se observa bien, es de un trabajo cuidado y meticuloso. Por ejemplo, aquí podemos apreciar los arcos, ahí están los ladrillos, ahí ese cuidado, diseño, muy bonito por lo demás. Ahí están los monos, los querubines, los demonios. De hecho, el decorado es bastante meticuloso. En el ejemplo práctico de Pueblo Títere, Mano Títere, vamos a mostrar cómo se aplica lo de la capilla de indios en la realidad. En fin, acá tenemos nuestra capilla de indios, donde podemos ver el atrio abierto, la iglesia, ahí está la capilla, el patio, el atrio, un ejemplo, los españoles y el resto de los indígenas. Bueno, de acá están los demás. En fin, proseguiremos a hacer el ejemplo. Estaba una mañana, aproximadamente en el 1539, cuando llegaron los indios, a eso de las 9 de la mañana. Oh, vamos a ir a la misa, porque nos obligan, y si no nos pegan, porque si no nos dan media docena de azotes. Oh. Tenemos que vigilar que todos los indios asistan a la misa, o si no, deberemos castigarlos, ya que nuestro deber, como españoles, es evangelizarlos en la verdadera fe. Y así Jesús fue herido en la cruz por un romano, y le salió mucha sangre, ya que debió sacrificarse por toda la humanidad. Ya pues, empale. Oh, 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 oh. ¡Oh no! Jesús ha sido herido por todos nuestros pecados. Seremos buenos indios y así también para convertirnos en buenos cristianos, ya que el efecto es muy realista. ¡Mira, si eso es sangre! ¡Sangre! ¡No! Bueno, hijos de Dios, la misa ha terminado. Pueden irse a su casa. Y recuerden, Jesús murió por nuestros pecados y por eso tenemos que portarnos bien y trabajar muy duro. Y así he concluido mi trabajo acerca de esta nueva fe, la verdadera fe, en el contexto del teatro. Espero que el ejemplo práctico haya sido bastante útil y espero también que hayan aprendido algo, ya que he ahí la didáctica del teatro, porque los españoles supieron aprovechar a estos indios que no sabían los efectos a los cuales los españoles podían engañarlos, como por ejemplo un cuadro que chorrease sangre. Entonces así, estos indios aprendieron de una manera muy fácil los preceptos de la nueva fe. Muchas gracias.